Buenas noches, Buenas noches, ingeniera. Nuestro tema a tratar es sobre la cultura tributaria en el Ecuador, importancia y elementos que definen la cultura tributaria. Los subtemas a tratar son subtema 1, cultura tributaria, subtema 2, importancia de la cultura tributaria y subtema 3, elementos que definen la cultura tributaria. El objetivo. El objetivo de los elementos que definen la cultura tributaria es promover el cumplimiento voluntario y responsable de las obligaciones tributarias por parte de los ciudadanos. Para ello se debe trabajar en la educación tributaria que permita a los ciudadanos conocer sus derechos y obligaciones, comprender la importancia de los impuestos y desarrollar conciencia tributaria. En el caso específico de Ecuador, los elementos que definen la cultura tributaria se encuentran definidos en la Ley de la Cultura Tributaria, que establece la cultura, es la conducta manifestada en el cumplimiento permanente de los deberes tributarios con base en la razón, la confianza, la afirmación de los valores de la ética personal. Respecto a la ley, responsabilidad ciudadana y solidaridad social de los contribuyentes. La ley de la cultura tributaria establece que los ejes de trabajo para promover la cultura tributaria son la educación, la divulgación y la promoción. La educación tributaria se refiere a la difusión de conocimientos sobre los impuestos, la divulgación se refiere a la difusión de información sobre la importancia de los impuestos y la promoción se refiere a la creación de campañas para incentivar el cumplimiento tributario. Esto nos quiere decir que es importante de que las personas cumplan con sus obligaciones de pagar impuestos de manera voluntaria y responsable. Para lograr todo esto es necesario educar a las personas sobre sus derechos y deberes en relación a los impuestos y hacerles entender la importancia de pagarlos por el bienestar de la sociedad. En Ecuador, la ley de la cultura tributaria establece que la conducta de cumplir con los impuestos de manera constante se basa en la razón, la confianza y los valores éticos, como el respeto a la ley, la responsabilidad ciudadana. La ley también nos dice que se debe difundir conocimiento sobre los impuestos, informar sobre su importancia y crear campañas para motivar a las personas a pagar sus impuestos. Un ejemplo puede ser que los ciudadanos participan activamente en charlas educativas sobre los impuestos en su comunidad. En estas charlas se aprenderán más sobre lo que son sus derechos y sus deberes tributarios. Además, la difusión de información sobre la importancia de impuestos podría realizarse mediante campañas locales que destaquen cómo estos contribuyen al bienestar social, promoviendo así una conciencia tributaria basada en razón, confianza y ética personal. Subtema 1. Cultura tributaria en el Ecuador. La cultura tributaria en Ecuador es un concepto relativamente nuevo que ha ido desarrollándose en los últimos años. En la actualidad, se puede decir que la cultura tributaria en Ecuador se encuentra en un proceso de consolidación. La Ley de la Cultura Tributaria, promulgada en el año 2012, estableció un marco legal para la promoción de la cultura tributaria en el país. La ley establece que la cultura tributaria es la conducta manifestada en el cumplimiento permanente de los deberes tributarios con base en la razón, la confianza y la afirmación de los valores de ética personal. Respecto a la ley, responsabilidad ciudadana y solidaridad social de los contribuyentes. La ley también establece que los ejes de trabajo para promover la cultura tributaria son la educación, la divulgación, la promoción. La educación tributaria se refiere a la difusión de conocimientos sobre los impuestos. La divulgación se refiere a la difusión de información sobre la importancia de los impuestos. La promoción se refiere a la creación de campañas para incentivar el cumplimiento tributario. Entonces quiere decir que la cultura tributaria en Ecuador es un concepto muy nuevo que se ha ido desarrollando en los últimos años. Se refiere a la forma en la que las personas cumplen con sus deberes de pagar impuestos de manera responsable y ética. En el año 2012 también se promulgó una ley que establece las bases legales para promover esta cultura. La ley se enfoca en la educación, la divulgación y promoción de la importancia de pagar impuestos de manera adecuada. Un ejemplo,
Supongamos que el dueño de un pequeño negocio que tiene aquí en Ecuador, al entender la cultura tributaria, se asegura de conocer y cumplir adecuadamente con sus obligaciones fiscales. La educación tributaria le proporciona el conocimiento necesario para presentar sus impuestos de manera precisa. La divulgación le hace consciente de cómo sus contribuciones impactan positivamente en servicios públicos y el desarrollo del país. La promoción la inspira a apoyar iniciativas fiscales, sabiendo que contribuir es la clave para que una sociedad sea un poco más justa y equitativa. Bueno, a mí me toca el desarrollo de los subtema 2, importancia de la cultura tributaria. La cultura tributaria es la conciencia y el compromiso de los ciudadanos con el cumplimiento voluntario y responsable de sus obligaciones tributarias. Es un factor fundamental para el desarrollo económico y social de un país, ya que los impuestos son una fuente de ingresos para el Estado, que se utiliza para financiar servicios públicos esenciales como la salud, la educación, la integridad y la infraestructura. La importancia de la cultura tributaria se puede resumir en los siguientes puntos. Contribuye al desarrollo económico y social. Los impuestos permiten al Estado financiar servicios públicos esenciales que son indispensables para el desarrollo económico y social de un país. Una cultura tributaria sólida contribuye a la recaudación de impuestos de manera eficiente y equitativa, lo que permite al Estado financiar a estos servicios de manera sostenible. También favorece la equidad social. Los impuestos pueden utilizarse para redistribuir la riqueza, reduciendo las desigualdades sociales. Una cultura tributaria sólida distribuye a los impuestos se recauden de manera equitativa, a lo que beneficia a todos los ciudadanos. Como conclusión, la cultura tributaria se refiere a las actitudes y comportamientos de la sociedad hacia el pago de impuestos. Un ejemplo de esto puede ser cuando la población comprende la importancia de estos impuestos para financiar servicios públicos y cumple voluntariamente con sus obligaciones fiscales, así promoviendo la cultura tributaria positiva. Gracias. Ya. Buenas noches, mi tema es importancia de la cultura tributaria. En Ecuador, la cultura tributaria es un concepto relativamente nuevo, que ha ido desarrollándose en los últimos años. En la actualidad, se puede decir que la cultura tributaria en Ecuador se encuentra en un proceso de consolidación. El gobierno ecuatoriano ha implementado diversas acciones para promover la cultura tributaria, como la creación de un programa de educación tributaria para estudiantes de todos los niveles educativos, la difusión de información sobre los impuestos a través de los medios de comunicación y la creación de campañas de sensibilización sobre la importancia del cumplimiento tributario. Sin embargo, aún queda mucho por hacer para lograr una cultura tributaria sólida en el país. Algunos de los retos que enfrenta la cultura tributaria en Ecuador son el desconocimiento de los derechos y obligaciones tributarias por parte de la población, la percepción de que los impuestos son una carga injusta, la corrupción en la administración tributaria. Para superar estos retos es necesario continuar trabajando en la educación tributaria, la divulgación de información y la lucha contra la corrupción. La promoción de la cultura tributaria es una tarea fundamental para el desarrollo económico y social de Ecuador. Una cultura tributaria sólida contribuye a la recaudación de impuestos de manera eficiente y equitativa, lo que permite al Estado financiar servicios públicos y esenciales y fortalecer la democracia. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la cultura tributaria en Ecuador abarca la manera en que la sociedad percibe y cumple con sus obligaciones fiscales, y su fortalecimiento es crucial para el adecuado funcionamiento del sistema tributario. La recaudación de ingresos necesario para el Estado y el bienestar general de la población. Un ejemplo es, supongamos que tenemos una pequeña empresa en Ecuador que se dedica a la venta de productos artesanales. A medida que la cultura tributaria se ha ido desarrollando en el país, el propietario de la empresa se ha dado cuenta de la importancia con sus obligaciones fiscales para contribuir al desarrollo económico y social del país. Gracias. Elementos que definen la cultura tributaria. Los elementos que definen la cultura tributaria son los siguientes: conocimiento.
El contribuyente debe conocer sus derechos y obligaciones tributarias, así como el funcionamiento del sistema tributario. Comprensión. El contribuyente debe comprender la importancia de los impuestos para el desarrollo económico y social del país. Conciencia. El contribuyente debe tener una conciencia tributaria, es decir, debe sentir que los impuestos son una obligación moral y social. Compromiso. El contribuyente debe comprometer a cumplir con sus obligaciones tributarias de manera voluntaria y responsable. Estos, estos elementos son fundamentales para promover una cultura tributaria sólida, que contribuya a la recaudación de impuestos de manera eficiente y equitativa. El conocimiento es el primer elemento fundamental de la cultura tributaria. El contribuyente debe conocer sus derechos y obligaciones tributarias, así como el funcionamiento del sistema tributario. El conocimiento de los derechos y obligaciones tributarias permite al contribuyente saber que el impuesto debe pagar cuándo y cómo se debe pagarlo. El conocimiento del funcionamiento del sistema tributario permite al contribuyente entender cómo se recaudan los impuestos y cómo se utilizan los recursos recaudados. Esto no quiere decir que no implica la comprensión de las, o sea, de las técnicas de las leyes, sino que también tiene implicaciones más amplias en el término de la participación ciudadana. Un contribuyente bien informado es fundamental para un buen funcionamiento y legitimidad del sistema tributario. Un ejemplo, un ciudadano comprometido que siempre ha considerado importante cumplir con sus obligaciones tributarias se ha esforzado por adquirir un conocimiento más sobre el sistema tributario del país. Gracias. Comprensión. El conocimiento no es suficiente para promover una cultura tributaria sólida. El contribuyente también debe comprender la importancia de los impuestos para el desarrollo económico y social del país. Los impuestos son una fuente de ingresos para el Estado que se utilizan para financiar servicios públicos esenciales como educación, salud, seguridad y infraestructura. Los impuestos también se pueden utilizar para redistribuir la riqueza, reduciendo las desigualdades sociales. La comprensión de la importancia de los impuestos permite al contribuyente entender que el pago de los impuestos es una contribución necesaria para el bienestar de la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Imaginemos que los impuestos son como la inversión que hacemos en nuestra sociedad. Cuando pagamos impuestos, estamos aportando a un fondo común que financia servicios públicos vitales. Estos servicios incluyen educación para todos, atención médica accesible, seguridad pública y la construcción y mantenimiento de infraestructuras esenciales. Además, los impuestos también desempeñan un papel en la reducción de las desigualdades sociales. Permite al Estado distribuir la riqueza, asegurando que todos tengan acceso a las oportunidades y servicios básicos. Un ejemplo de esto, tenemos un contribuyente que demuestra comprensión tributaria en su vida cotidiana, como con su enfoque que no solo se limita al cumplimiento de sus obligaciones fiscales, sino que también refleja un entendimiento más profundo de la importancia de los impuestos para la sociedad. Digamos que este contribuyente no solo presenta sus declaraciones de los impuestos, sino que también utiliza las deducciones y beneficios fiscales disponibles de manera responsable. Esta persona se informa sobre las opciones legales que tiene para optimizar su situación fiscal, siempre estando dentro de los límites legales establecidos. Conciencia. La conciencia tributaria es el elemento más importante de la cultura tributaria. El contribuyente debe tener esta conciencia, es decir, debe sentir que los impuestos son una obligación moral y social. Los ciudadanos tienen la obligación de contribuir a la financiación de los bienes y servicios públicos a través del pago de los impuestos. La conciencia tributaria es como entender que pagar los impuestos es una responsabilidad que todos compartimos. Es más que simplemente conocer las reglas. Se trata de sentir que contribuir con impuestos es lo correcto y beneficioso para todos en la sociedad. Imaginemos que la conciencia tributaria es como el sentido de pertenencia de una comunidad. Todos somos parte de un grupo más grande y el pagar impuestos estamos ayudando a mantener ese grupo fuerte y saludable. Es como ser parte de un equipo donde cada uno aporta para que todos puedan disfrutar de cosas importantes, como la educación, atención médica y seguridad. La conciencia tributaria también se basa en la idea de que es responsabilidad moral y social contribuir al bienestar general. Es como que al reconocer que al pagar impuestos estamos colaborando en la construcción y mantenimiento de una sociedad.
Por ejemplo, tenemos a una persona que trabaja como profesional independiente y tiene ingresos regulares de su actividad. Cada año, al acercarse la temporada de los impuestos, en lugar de verlo como una carga, esta persona lo ve como una oportunidad para contribuir al desarrollo de su país. Por ejemplo, tenemos que esta persona presenta sus declaraciones de impuestos de manera puntual y completa, reconoce que esto es fundamental para garantizar que los recursos fiscales están disponibles para servicios públicos esenciales y entiende que sus impuestos contribuyen a financiar servicios públicos, escuelas, hospitales, entre otros. Esto sería todo por parte de nuestro grupo. Gracias por su atención.